Bienvenidos otra vez a esta serie de estudios básicos sobre los fundamentos de la fe cristiana. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema 6, que correspondería a la segunda parte sobre el estudio acerca del Espíritu Santo. En este caso vamos a ver la acción o el ministerio que nos quedó pendiente del estudio anterior, que es la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. En primer lugar, vamos a decir una gran verdad bíblica. El Espíritu Santo llena al creyente que se lo permite. En la Biblia hay varias enseñanzas, repetidas veces se enseña que hay dos clases de cristianos o creyentes: los que permanecen en Cristo y los que no, los que andan en la luz y los que andan según el mundo, los que andan en vida nueva y los que andan según la carne, los que tienen el Espíritu en ellos y sobre ellos, y los que tienen el Espíritu en ellos, pero no sobre ellos, los que son espirituales y los carnales. En definitiva, los que son llenos del Espíritu y los que no lo son. Y aquí se trata de diferencias de calidad de la vida del cristiano y no el contraste o la diferencia entre un creyente y el que no lo es. La llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con la salvación eterna, sí con la experiencia diaria en este mundo. Y cuando un creyente se rinde completamente al señorío de Cristo y confía únicamente en su poder, la Biblia dice que el Espíritu Santo se manifiesta su presencia y poder en su vida. Se dice que es lleno del Espíritu Santo. En la Biblia se ve que la llenura del Espíritu era la experiencia de los primeros cristianos y podemos entender lo que es la plenitud del Espíritu por el estudio de la palabra de Dios. Hay un versículo muy importante que nos revela el propósito de Dios. 2 Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces el propósito de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, y esta transformación solo la puede realizar el Espíritu Santo llenando la vida de los creyentes, porque el propósito del Espíritu Santo es revelar y glorificar a Cristo. Juan 16, 13 y 14 dice: me glorificará porque les contará todo lo que reciban de mí. Por lo tanto, según las Sagradas Escrituras, el ideal divino es que los creyentes sean llenos del Espíritu Santo. El Señor fue lleno del Espíritu Santo, lo dice Lucas 4:1, desde el vientre de su madre. Y los primeros cristianos, los discípulos, fueron llenos del Espíritu Santo repetidas veces después de Pentecostés. Por otra parte, la palabra de Dios manda a los creyentes ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Aquí el verbo de llenar, de ser llenos, de que sean llenos, el verbo de ser llenos está en presente continuo y es diferente a la que se usa cuando mencionas otros ministerios del Espíritu Santo. Aquí significa sean continuamente llenos del Espíritu Santo. Entonces, para que el cristiano sea espiritual, tiene que ser lleno y mantenerse lleno del Espíritu Santo. Es notable que en el Nuevo Testamento se vincule el efecto de las bebidas alcohólicas con la llenura del Espíritu Santo. Y esto es por dos motivos. En primer lugar,
El creyente lleno del Espíritu Santo ya no es él, es controlado por el Espíritu Santo, de la misma manera que el que consume bebidas alcohólicas ya no es él, es controlado por el alcohol. Y en segundo lugar, para permanecer alcoholizado hay que continuar consumiendo alcohol, y para permanecer lleno del Espíritu Santo hay que continuar siendo llenados por el Espíritu Santo. No es suficiente serlo una sola vez. Ser lleno del Espíritu Santo, entonces, es tener al Espíritu Santo cumpliendo en el creyente todo lo que Dios propuso que hiciera cuando dio el Espíritu Santo a los creyentes. Ser lleno del Espíritu Santo no es recibir más del Espíritu, sino que Él tome más de nosotros, que nosotros seamos menos, que el creyente sea menos para que el Espíritu Santo pueda ser más. El creyente espiritual, entonces, es quien experimenta el propósito y plan divino en su vivir diario por medio del poder del Espíritu Santo que le habita. El carácter de dicha vida será la manifestación de Cristo. En el Nuevo Testamento se explica claramente lo que la llenura del Espíritu Santo produce en la vida de cada creyente. Vamos entonces, por lo tanto, a ver cuáles son estas manifestaciones o estas acciones que se producen en un creyente lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, un creyente lleno del Espíritu Santo manifiesta el verdadero carácter cristiano. El versículo de Gálatas 5, 22 y 23 nos dice cómo es este carácter cuando habla del fruto del Espíritu. En cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. En estas 9 características del fruto del Espíritu Santo tenemos una descripción exacta del proceder del Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Y también una declaración exacta de lo que debe ser el carácter de un cristiano, el carácter cristiano. A esto es lo que se refería el apóstol Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo. Y aunque humanamente nos esforcemos por lograr este fruto, solo puede ser producido por el Espíritu Santo. No existen métodos para lograrlo. A lo sumo, lograremos una sombra de lo que es en realidad el fruto del Espíritu. Ninguna cualidad divina podrá manifestarse en la vida de una persona sin el poder del Espíritu Santo. El verdadero carácter cristiano es producido en el creyente por el Espíritu Santo y no por el creyente mismo. Por lo tanto, es responsabilidad del creyente mantener una relación tal con el Espíritu Santo que haga posible que el Espíritu Santo cumpla continuamente lo que Él quiere hacer cuando viene a morar en Él. Lo contrario es el obrar de la carne, que no puede dar ningún fruto espiritual. Por lo tanto, hay 2 maneras de andar del cristiano. El andar en la carne, que produce obras de la carne, y por la energía de la carne. Y el andar espiritual, que se realiza por la energía del espíritu, así como andaba Cristo. Hay mucho para estudiar sobre el fruto del Espíritu, sobre estas 9 características del fruto del Espíritu Santo. Lo haremos en otro
estudio. Ahora pasemos a la segunda manifestación de un creyente lleno del Espíritu Santo, y es el servicio cristiano. Dice Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas o las buenas obras, dice otra versión, que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios ha preparado un servicio especial para cada uno de sus hijos, las buenas obras, las cosas buenas. Y descubrir y realizar estas cosas buenas pueden hacerlo solo los que se han presentado, como dice la palabra de Dios, como un sacrificio vivo, santo y acepto a Dios, quienes no son conformados a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de su mente, según nos dice Romanos 12, 1 y 2. Según el Nuevo Testamento, el servicio del cristiano es el ejercicio de un don espiritual. Y este don no es una capacidad que tiene la persona desde su nacimiento físico. Indudablemente el espíritu empleará dichas capacidades, pero el don espiritual en el sentido bíblico, es una manifestación del Espíritu Santo obrando en el creyente. Es el Espíritu Santo queriendo lograr un fin y usando al creyente para hacerlo. Según la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo produce el servicio cristiano de igual manera que, como vimos en el punto anterior, produce las virtudes de Cristo en y por medio del creyente. Aunque no hay dos cristianos que hagan el mismo servicio, es el mismo Espíritu quien da el poder y lleva a cabo la obra individual y particular en cada uno. Dice 1 Corintios 12, 4 al 11. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Por lo tanto, el creyente no puede ejercitar libremente un don de Dios si no le rinde a Él, si no rinde a Él su vida. Y este don no tendrá ningún efecto espiritual. La espiritualidad no se gana por medio del servicio. La espiritualidad es para ser usada en el servicio. En tercer lugar, otra manifestación de un creyente lleno del Espíritu Santo es el de poseer sabiduría espiritual. Dice este pasaje de 1 Corintios 2, 10 al 12. A esto se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo.
de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Esta verdad de conocer estas cosas maravillosas solamente se revela a los cristianos espirituales, llenos del Espíritu. Fíjense, los creyentes en Corinto eran salvos, pero sin embargo el apóstol Pablo le dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Necesitamos la llenura del Espíritu para obtener la sabiduría espiritual. En cuarto lugar, otra manifestación de un creyente lleno del Espíritu Santo es la alabanza y adoración cristiana. Dice Efesios 5, 19 y 20, después de el pasaje donde se exhorta a ser lleno del Espíritu Santo, dice el apóstol: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. ¿Mm? No es una música solamente instrumental, es en el corazón. Y den gracia por todos a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo el Espíritu Santo puede hacer que un cristiano dé gracias por todo, alabe al Señor por todo, aunque humanamente no haya motivos. La acción de gracias y la alabanzas a Dios representan la obra del Espíritu Santo, y no todos los cristianos la experimentan, solo aquellos que se rinden para ser llenados por Él. Un creyente lleno del Espíritu Santo alaba y agradece aunque no lo sienta, aunque las circunstancias le sean contrarias, porque está lleno del Espíritu Santo. En quinto lugar, otra manifestación de un creyente lleno del Espíritu Santo es la guía espiritual. Dice Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y esta es la experiencia normal del cristiano según el plan de Dios, o lo que él desea que sea normal. El andar conforme al Espíritu, o sea, la vida que es guiada por el Espíritu. Esto es una de las grandes realidades para esta época de la gracia, esta época de la iglesia. Sin embargo, algunos cristianos están alejados de esta bendición por no andar ¿eh? bajo la guía del Espíritu y andar según la carne. En sexto lugar, otra manifestación de un creyente lleno del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Dice Efesios 3, 16, 19. Pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¡Qué tremendo pasajes! Por medio de esta particular manifestación del Espíritu, las cosas invisibles llegan a ser dichosamente reales. En su gracia infinita, Dios ha provisto que cada uno de sus hijos puedan experimentar en su corazón esta experiencia, pero solamente aquellos que permanecen en Él podrán conocer dicho estilo de vida. Y en último lugar, otra manifestación de un creyente lleno del Espíritu Santo es la oración de comunión con el Señor. Dice Romanos 8:26, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración,
pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta es una particular forma de oración, no es una oración común, es una oración de intercesión, es ponerse entre Dios y el prójimo, interceder. Es la oración en favor de otros. Y en estos casos no sabemos orar como se debe, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra flaqueza. La intercesión por otros es uno de los ministerios más grandes que puede tener un hijo de Dios. Interceder, rogar, orar por otros. Pocos cristianos entran en este ministerio porque no son llenos del Espíritu, pero todos podemos entrar en él, todos podemos ser llenos del Espíritu. Para concluir con las manifestaciones de un creyente lleno del Espíritu Santo, se puede decir que un cristiano espiritual es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta o manifiesta a Cristo produciendo el verdadero carácter cristiano o el fruto del Espíritu Santo. Además da poder al verdadero servicio cristiano mediante los dones. También brinda sabiduría mediante la palabra de Dios. Da una inspiración verdadera para la alabanza y la adoración y la acción de gracias. Y guía al creyente continuamente para que él pueda experimentar todo lo que cree por fe y siendo iluminado también para poder realizar la oración de intercesión. Estas, por lo tanto, son las manifestaciones de un creyente lleno del Espíritu Santo. La pregunta que sigue es, ¿cuáles son las condiciones que debe tener un creyente para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué debe hacer un creyente para ser lleno del Espíritu Santo? Como venimos diciendo a través de este estudio, es posible ser nacido del Espíritu o regenerado por el Espíritu, bautizado por el Espíritu, habitado y sellado con el Espíritu, sin experimentar lo que acabamos de ver, la plenitud del Espíritu. Los primeros 4 ministerios se cumplen perfectamente en el creyente desde el momento en que es salvo. Es regenerado, es bautizado, es habitado y sellado por el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu depende de un estado especial del creyente. Es obra normal del Espíritu llenar al que se encuentra bien relacionado con Dios y que cumple, según la palabra de Dios, tres condiciones bíblicas por las cuales puede ser lleno del Espíritu Santo. Dos de ellas están relacionados directamente con el pecado en la vida diaria del creyente y otra se relaciona con la rendición a la voluntad de Dios. Vamos a ver entonces estas tres condiciones. En primer lugar, la primera condición para ser lleno del Espíritu Santo es no entristecer al Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma que viven. El pecado destruye la espiritualidad. Cuando hay pecado en la vida del creyente, el Espíritu Santo que le habita se entristece y no puede llenarlo. No se retira, pero se contrista o se entristece. Entonces un hijo de Dios vive con el Espíritu Santo contristado o no contristado. Dios ha provisto las armas para que el pecado pueda ser evitado en los hijos de Dios. Él nos da el poder para no pecar,
pero también ha provisto un remedio para el pecado que sí ha sido cometido. Se contrista al Espíritu Santo por cualquier pecado y por todos los pecados. Se trata aquí de un pecado conocido por el creyente, o sea, de pecados específicos, ya que el mismo Espíritu y la palabra lo señalan. Por lo tanto, el pecado debe ser tratado según lo indica la palabra de Dios y se resume en el término confesar. Aquí la palabra clave es confesión. Dice 1 Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje no se refiere, el de 1 Juan 1:9, no se refiere al perdón de pecado para salvación. Este pasaje es para los creyentes. Se refiere al pecado diario del creyente que debe ser confesado para que sea perdonado, remitido, quitado, para tener comunión con el Padre y ser lleno del Espíritu Santo. No somos perdonados cuando pedimos perdón, simplemente, sino cuando confesamos. Allí recibimos el perdón. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios. Dios salva a los pecadores que creen en Jesucristo y restaura a sus hijos que confiesan sus pecados. ¿Mm? Salva a los que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, les perdona los pecados y le da la salvación, y restaura a los hijos que cometieron pecados y los vuelve en comunión con Dios. El cristiano que confiesa cada pecado conocido habrá quitado los estorbos que impiden la plena manifestación del Espíritu Santo. Primera condición entonces para ser llenos del Espíritu, no entristecer al Espíritu. ¿Qué es lo que entristece? El pecado en nuestras vidas. ¿Cuál es la solución? Confesar para que sea perdonado y volvamos a restablecer la comunión con Dios y poder ser llenos de su Espíritu Santo. En segundo lugar, la segunda condición para ser lleno del Espíritu Santo, no apagar al Espíritu Santo. Dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se apaga por cualquier falta de rendición a la voluntad revelada de Dios. Es sencillamente decirle no a Dios. Este punto, esta condición tiene que ver con el servicio a Dios principalmente. Cuando desobedecemos un llamado a servir al Señor. Aquí la palabra apagar no significa que el Espíritu Santo se extingue o que se retira, significa más bien resistir al Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí la palabra clave es ofrecerse, entregarse, es entrega, así como para no entristecer al Espíritu Santo debíamos confesar, ahora para no apagar al Espíritu Santo debemos entregarnos, ofrecernos, no resistir. Dice Romanos 6:13, en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estábamos muertos, pero ahora tenemos una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Nuestro Padre nunca se equivoca. Su voluntad es infinitamente mejor que la nuestra. Él tiene el poder para encaminarnos en el mejor camino. Por lo tanto, como dice Romanos 12:1, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, todo su ser a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.
Y nuestro Señor Jesucristo es el modelo de esa entrega. Filipenses 2.5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El Señor Jesucristo estaba dispuesto a ir donde el Padre lo enviaba. El Señor Jesucristo estaba dispuesto a hacer lo que su Padre le indicara. Y el Señor Jesucristo estaba dispuesto a hacer todo lo que su Padre le mandase. Segunda condición entonces para ser lleno del Espíritu Santo, no apagar al Espíritu Santo. ¿Qué apaga al Espíritu Santo? La falta de rendición, la desobediencia a su mandato. ¿Cuál es la palabra clave? Entrega, ofrecerse en sacrificio vivo. Y en tercer y último lugar, la condición positiva para ser lleno del Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo. Las dos condiciones anteriores son negativas, representan lo que el creyente no debe hacer si quiere ser espiritual. No debe entristecer y no debe apagar al Espíritu Santo. Esta es positiva, es algo que el creyente tiene que hacer para ser espiritual. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, o no obedezcan los deseos de la carne. Este pasaje no está exigiendo lo imposible en el creyente, es decir, que ande por sus propias fuerzas. Sabemos que eso es imposible humanamente. Está mostrando que es el Espíritu el que produce este andar. Por eso, andar en el Espíritu es andar en confianza plena en la capacidad y en el poder de aquel que mora en nosotros. Es andar en fe diariamente, confiando en el plan de Dios para nuestra vida, plan que se encuentra en su palabra. Y este también es un mandato continuo. Acá está en presente continuo. Continuamente debemos andar en el Espíritu. Esta confianza es una necesidad imperiosa para el cristiano que quiere vivir una vida que humanamente es imposible. Además, no podemos hoy resolver los problemas de mañana. Nuestro andar se desarrolla paso a paso, continuamente, y es necesario que constantemente nos apropiemos del poder de Dios. La vida cristiana victoriosa es una vida caracterizada por una actitud constante de confianza en el Espíritu. Tercera y última condición, entonces, para ser lleno del Espíritu Santo es andar continuamente en el Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra, que es este Espíritu el que estamos hablando, las grabe en lo profundo de nuestro ser y nos ilumine y nos ayude, nos motive a poder lograr este ideal del propósito divino, que cada uno de los hijos de Dios podamos ser llenos del Espíritu Santo. En que en nuestra vida no haya pecado que entristezca, que limite al Espíritu Santo, que no apaguemos cuando el Espíritu Santo nos habla, nos hace algún pedido, algún mandato, y que todo nuestro andar sea continuamente guiado por el Espíritu Santo y no por nuestros propios deseos, no por nuestra propia humanidad. Siendo esto podemos ser llenos, lograr la plenitud del Espíritu Santo y manifestar, como hemos visto, todas aquellas cosas que un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo puede manifestar. Muy bien, compartimos también la bibliografía que nos ha servido para este estudio tan interesante, tan amplio y que ojalá el Señor nos motive a personalmente, cada uno de nosotros, investigar más sobre este ministerio del Espíritu Santo. Terminamos también con unas actividades prácticas para poder grabar, afianzar lo que hemos estado compartiendo. En primer lugar, podemos contestar, ¿por qué dice la Biblia que no todos los creyentes son llenos del Espíritu Santo? Qué importante saber
esta diferencia y el por qué. En segundo lugar, explique 3 manifestaciones en un creyente lleno del Espíritu Santo. ¿Qué manifestaciones podemos ver nosotros en alguien que es lleno del Espíritu Santo de acuerdo a la palabra de Dios y al estudio que hemos estado compartiendo? Y en tercer lugar, ¿qué diferencias hay entre entristecer y apagar el Espíritu? Muchas gracias. Vamos a terminar este tiempo con una canción que habla de esto, de ser menos nosotros y que sea más el Espíritu, más el Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz.